Clase número 2. En esta clase conoceremos el sistema por gravedad con planta de tratamiento, partes y funciones. Antes de explicar en qué consiste el sistema y cómo funciona, primeramente conoceremos cómo se contaminan las aguas superficiales y la importancia de tratarlas. En la medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades, este se convierte en un agente de contaminación del agua. Los desechos de las minas y fábricas son los que dan un mal sabor al agua, que en cantidades grandes producen intoxicación y envenenamientos a las personas que lo consumen. Los restos vegetales como algas y otros son los que dan mal sabor y color al agua. Las lluvias y huaicos arrastran grandes cantidades de tierra que enturbian y ensucian el agua. Muchas veces en la agricultura se hace un mal uso de los insecticidas, plaguicidas, pesticidas que contaminan el agua produciendo envenenamiento. Otra forma de contaminar el agua son por los excrementos de los animales y personas, cuando se construyen letrinas cerca o sobre los ríos y cuando se defeca en las orillas del río. Junto con las heces salen unos animalitos muy pequeñitos que no lo podemos ver a simple vista, que se llaman microbios o bacterias. Si sacamos un poco de esta agua para que nos sirva de muestra, y la estudiamos utilizando este equipo portátil o en un laboratorio, realizando análisis y dejando pasar el tiempo necesario. Recién podemos ver que en una gota de agua se encuentran miles de estas bacterias. Como habitantes tiene la Tierra. Estos microbios o bacterias no tienen sexo. Basta que existan uno de ellos para que se reproduzcan en grandes cantidades. Estos microbios viven en el agua contaminada y son muy peligrosos porque al ser consumidos tanto por adultos o niños, producen enfermedades muy graves como hepatitis, tifoidea, fiebres intestinales y otros que, a pesar de ser enfermedades muy largas y costosas, causan muchas muertes, sobre todo a niños menores de 5 años. Comenzó con diarrea y hacía una diarrea, una deposición verde, media amarillenta, con mucosidad y sangre, y últimamente hacía sangre, pura sangre y hay mucosidad nomás. Cuadro de diarrea crónico también puede ser motivado por problemas infecciosos intestinales o extraintestinales, pero corre el riesgo el niño, al repetir sus cuadros de diarrea, de entrar poco a poco en la desnutrición. El problema que tenemos en este centro de salud por el consumo de aguas contaminadas son las enfermedades como la diarrea, la tifoidea y la hepatitis, que son frecuentes en esta zona. Entonces, para prevenir muchas enfermedades y muertes, lo primero que debemos hacer es cuidar nuestras fuentes y construir sistemas por gravedad con planta de tratamiento para obtener agua potable. ¿En qué consiste este sistema y cómo llega a la comunidad? Si en una comunidad existe una fuente de agua superficial, esta agua, para llegar a sus habitantes,
se capta a través de una caja de concreto que se llama captación, pasando a otra caja de concreto que se llama sedimentador. De allí el agua sigue su curso a una estructura que se llama prefiltro. Para luego pasar a la parte más importante del sistema, que son los filtros lentos. Una vez tratada el agua, pasa a un depósito donde se almacena y se llama reservorio, llegando a la población a través de unas tuberías enterradas que se llaman red de distribución y a cada una de las casas mediante las conexiones domiciliarias. Para mayor claridad, expliquemos en este gráfico. Como hemos dicho, si este canal es la fuente de agua superficial de una comunidad, se construye esta caja llamada captación, de donde a través de esta tubería es llevada al sedimentador, en el que las partículas de tierra o arena más grandes se asientan en el fondo. De allí va a los prefiltros, donde se retiene las partículas más pequeñas y junto con ellas algunos microbios o bacterias, pasando luego a los filtros lentos, en los que se termina de retener las partículas y bacterias. El agua libre de impurezas se lleva al reservorio, donde se almacena y controla y desinfecta, llevándose luego a la población a través de la red de distribución y a cada uno de los usuarios mediante las conexiones domiciliarias. Entonces, el sistema se llama por gravedad porque el agua cae por su propio peso desde la captación hasta la comunidad, y con tratamiento porque el agua se va purificando en cada una de las estructuras de la planta. Partes y funciones de la captación, sedimentador y prefiltro. Primero veamos la captación. Está conformada por un canal de protección que sirve para captar de la fuente la cantidad de agua necesaria para abastecer a la comunidad, y una caja de vertedero con los elementos de toma y control. Entre el canal y la caja del vertedero se ubica una compuerta de metal que tiene por finalidad regular la entrada o cerrar el agua al sistema. Detrás de la compuerta se ubica una rejilla de metal que sirve para retener ramas, piedras, animales muertos y otros objetos. En el interior de esta caja de concreto se encuentra el vertedero, que es un elemento que en la parte superior tiene una abertura en forma de triángulo con una señal que sirve para controlar la cantidad de agua necesaria que entra al sistema. El agua que ingresa va hacia el sedimentador a través de este tubo de salida protegido por una canastilla o malla de plástico, para evitar la entrada de raíces y otros objetos que puedan obstruir las tuberías. Otro elemento importante es el aliviadero, que sirve para eliminar el agua que sobra en la caja del vertedero, la que debe estar protegida con tapas para evitar el ingreso de suciedad o cuerpos extraños. Este gráfico nos muestra con mayor claridad el canal donde se capta el agua que necesita el sistema para abastecer a la comunidad. Al costado del canal se encuentra la caja del vertedero. En su interior se encuentran los siguientes elementos: la compuerta, a continuación la rejilla, en la parte inferior el ingreso de agua a la caja, el vertedero conformado por una abertura triangular de un determinado ángulo
como 45 grados. En el que se debe conservar un nivel de agua indicado por esta señal, que mide la cantidad de agua que entra al sistema. Esta canastilla protege al sistema de ingreso de objetos que puedan obstruir sus elementos, y el aliviadero por donde se elimina el agua que sobra de la caja del vertedero. Veamos ahora el funcionamiento. El agua ingresa a través de la compuerta y la rejilla a la caja hasta alcanzar el nivel señalado en el vertedero, pasando a través de la canastilla y la tubería de salida hacia el sedimentador y eliminando el agua que sobra a través del aliviadero. Ahora veamos las partes y funciones del sedimentador. Consiste en una caja de concreto que sirve para retener las partículas más grandes y pesadas de arena y tierra que ingresan junto con el agua. Tomemos un ejemplo. Tenemos un recipiente con agua turbia y veamos qué sucede con las partículas de arena o tierra. Vemos que estas partículas van cayendo lentamente hacia el fondo. A esto se le llama sedimentación. Lo mismo sucede en la caja del sedimentador. Ahora veamos las partes internas del sedimentador. Cuenta con una zona de ingreso del agua de la captación, una zona de sedimentación y una zona de salida hacia el prefiltro. El bafle, que es un elemento que sirve para ayudar a una mejor sedimentación de las partículas de lodo, y que consiste en una placa con perforaciones o pequeños huecos, el fondo donde se acumulan los lodos y el aliviadero para eliminar cualquier exceso de agua hacia el desagüe. Mostremos ahora cómo funciona. El agua ingresa lentamente a la zona de sedimentación hasta alcanzar un nivel de funcionamiento. Al continuar ingresando, el bafle regula la velocidad del agua, produciéndose la sedimentación de las partículas más grandes y pesadas, que van al fondo, a la zona de lodos. Prefiltro, partes y funciones. El prefiltro consiste en una estructura de concreto conteniendo grava de diferentes tamaños como material filtrante, que sirve para retener partículas más pequeñas que en el sedimentador, conjuntamente con algunas bacterias o microbios. Veamos en este gráfico cuáles son sus partes y cómo funciona. Está conformado por una zona de ingreso, una zona de filtración, y una zona de salida hacia los filtros lentos, una zona de limpieza y desagüe.
La parte más importante está compuesta por la grava clasificada y colocada en la siguiente forma. En el primer compartimento, la más grande. En el segundo, más pequeña. Y en el tercero, la de menor tamaño. Las tres cámaras que contienen la grava están divididas mediante estos bafles o placas con orificios. En el fondo se encuentran estas canaletas de limpieza y desagüe. Estos bafles sirven para regular la velocidad del agua y estas canaletas para eliminar el lodo que se acumula en la grava y se elimina al hacer la limpieza. El agua que llega del sedimentador ingresa al prefiltro pasando a través de las tres capas de grava que retienen de esta manera las partículas y bacterias, pasando luego a una cámara de agua filtrada, de donde sale a través de una tubería a los filtros lentos. Ahora realicemos nuestra práctica. A medida que el hombre va satisfaciendo sus necesidades, este se convierte en un agente de contaminación del agua. Los desechos de las minas y fábricas son los que dan un mal sabor al agua, que en cantidades grandes producen intoxicación y envenenamientos a las personas que lo consumen. Los restos vegetales como algas y otros son los que dan mal sabor y color al agua. Las lluvias y huaicos arrastran grandes cantidades de tierra que enturbian y ensucian el agua. Muchas veces en la agricultura se hace un mal uso de los insecticidas, plaguicidas, pesticidas que contaminan el agua produciendo envenenamiento. Otra forma de contaminar el agua son por los excrementos de los animales y personas, cuando se construyen letrinas cerca o sobre los ríos y cuando se defeca en las orillas del río. Junto con las heces salen unos animalitos muy pequeñitos que no lo podemos ver a simple vista, que se llaman microbios o bacterias. Si sacamos un poco de esta agua para que nos sirva de muestra, y la estudiamos utilizando este equipo portátil o en un laboratorio, realizando análisis y dejando pasar el tiempo necesario. Recién podemos ver que en una gota de agua se encuentran miles de estas bacterias Clase número 2. En esta clase conoceremos el sistema por gravedad con planta de tratamiento, partes y funciones. Antes de explicar en qué consiste el sistema y cómo funciona,
Primeramente conoceremos cómo se contaminan las aguas superficiales y la importancia de tratarlas. Como habitantes tiene la Tierra, estos microbios o bacterias no tienen sexo. Basta que existan uno de ellos para que se reproduzcan en grandes cantidades. Estos microbios